Seguro que esta frase la hemos oído, y bueno, yo el primero la hemos dicho 1000 veces. Lo siento, no tengo tiempo. Es que es casi como una muletilla, ¿no? Universal. Totalmente. Pero si lo piensas un poco es curioso, ¿verdad? Porque, a ver, vivir es tener tiempo. Es nuestro recurso más fundamental hasta que, bueno, hasta que se nos acaba. Claro, es la definición misma de estar vivo, en cierto modo. Exacto. Pues hoy vamos a meternos un poco a fondo en esa sensación, tan común, esa percepción de que el tiempo se nos va de las manos. Nos vamos a basar en las ideas de un ensayo filosófico bastante reciente que justamente analiza esta paradoja tan moderna. La idea es entender por qué sentimos que nos falta tiempo y también cómo ha cambiado la forma de verlo a lo largo de la historia. Que ha cambiado muchísimo, claro. La gran pregunta entonces es, ¿cómo podemos tener tiempo simplemente por estar vivos y a la vez sentir constantemente que no lo tenemos? Parece, no sé, una contradicción total. Sí, sí, lo parece. Vale, pues vamos a intentar desliar esto un poco. Empecemos por ahí, por esa queja constante. No tengo tiempo. ¿Es que de verdad, objetivamente, nos faltan horas en el día? ¿O es otra cosa? Pues mira, según el filósofo que comentabas, Pascal Chabot, el problema no suele ser una falta literal de minutos o de horas. Es algo más profundo, ¿sabes? Ajá. Es la sensación de que el tiempo que vivimos no nos pertenece realmente. Como si no fuera nuestro. ¿Cómo que no nos pertenece? Pues que sentimos que está ocupado, digamos. Monopolizado por las exigencias del trabajo, las obligaciones sociales, lo que otros esperan de nosotros. Se crea como una brecha, ¿entiendes?, entre el tiempo objetivo, el del reloj, y un tiempo que anhelamos, un tiempo más nuestro, más auténtico, pero que sentimos inaccesible. O sea, como si nos lo hubieran quitado. Exacto. Él usa una palabra bastante fuerte, dice despojo, y habla de los acronos, que serían las personas que sienten esto de forma crónica. Como si la sociedad moderna les hubiera robado su propio tiempo. Entendido. O sea que no es que falten segundos en el reloj, sino que no los sentimos como propios. Es como tener la cartera llena, pero de billetes de Monopoly, ¿no? Algo así, sí. Una buena imagen. Y esto conecta con algo que mencionas en el ensayo. La diferencia clave entre el tiempo que podemos medir y el tiempo que realmente vivimos, ¿verdad? El tiempo objetivo frente al subjetivo. Justo. Por un lado está el tiempo del reloj, el objetivo, el que se puede medir, contar, como los granos de arena que caen, ¿no? Una línea de pasado, presente, futuro. El tiempo de la física, casi. Eso es. Pero por otro lado experimentamos un tiempo muy distinto, el tiempo subjetivo, el vivido, que es más bien cualitativo. Piensa en cómo se te pasa el tiempo volando cuando estás haciendo algo que te apasiona. O lo eterno que se hace cuando te aburres esperando algo. Exacto. Ese es otro ritmo. Es el ritmo de la vida misma, del pensamiento, de las emociones. No se mide igual. Y el ejemplo clásico que se suele poner son las vacaciones, supongo. Totalmente. Es un ejemplo perfecto. De hecho, la palabra vacaciones viene de vacante, de vacío, de ausencia. Sobre todo, ausencia de esas obligaciones temporales impuestas. Ah, mira, no lo había pensado. Idealmente, en vacaciones, nos liberamos un poco de esa tiranía de la cantidad del reloj machacón y podemos escuchar nuestro propio ritmo interno. Y es en ese supuesto vacío, en esa pausa, donde puede aparecer la calidad, una forma diferente, más rica de experimentar el tiempo. O sea que el vacío no es malo per se. Para nada. Y ojo, que esto de valorar la pausa, la calidad frente a la cantidad pura, no es un invento de ahora, ¿eh? Tiene raíces muy antiguas, tanto en filosofías orientales como en pensadores occidentales, desde Platón o Epicuro hasta Heidegger o Nietzsche. Choca frontalmente con esta obsesión moderna por llenar cada instante, por evitar el vacío a toda costa, ¿no? Sí, la fobia al aburrimiento, casi. Vale. Entonces tenemos el tiempo del reloj objetivo y el tiempo del sentir subjetivo. Pero mencionas que hay como una tercera capa, ¿verdad? El tiempo cultural o civilizatorio. Exacto. Dices que no es lo mismo cómo vivía el tiempo un romano antiguo que, no sé, un habitante prehispánico o un campesino africano tradicional, o nosotros hoy en día. Es como si viviéramos en mundos temporales distintos. Exactamente. Y esto es crucial entenderlo. Nuestra experiencia del tiempo no es universal ni flota en el aire. Está profundamente moldeada por la cultura, por la civilización en la que estamos inmersos. Vale.
Chabut los llama esquemas temporales. Son como unas gafas culturales invisibles a través de las cuales vemos y vivimos el tiempo. Y es importante, creo, superar esa idea tan simplista de antes el tiempo era cíclico y ahora es lineal. Sí, eso se oye siempre. Que si la rueda, que si la flecha. Más rica, más compleja. Los ciclos antiguos, si te fijas, tenían su propia linealidad. La vida nace, crece, muere, las estaciones se suceden en un orden, y nuestra vida, supuestamente lineal, está llena de ciclos. El día y la noche, la semana laboral, las estaciones del año. Es verdad. Por eso, Chabot prefiere usar la metáfora de la espiral. ¿La espiral? Sí. Piensa en una espiral. Avanza como una línea, ¿no? Pero a la vez da vueltas, gira sobre sí misma como un ciclo. Ah, claro. Refleja mucho mejor ese dinamismo de la vida real, ¿sabes? Con sus avances, pero también sus retrocesos, sus repeticiones y sus novedades. Piensa en una relación de pareja o en una carrera profesional. Rara vez es una línea recta y ascendente. Hay curvas, vueltas. Me gusta esa imagen, ¿sí? Es más orgánica, quizá. Podría ser, sí. Menos mecánica. Entonces, si nuestra cultura moldea cómo vivimos el tiempo, ¿cómo ha ido cambiando esa forma de verlo a lo largo de la historia? Aquí es donde creo la cosa se pone realmente interesante, porque Chabot identifica como 5 grandes esquemas históricos. Empecemos por el más antiguo, si te parece, el destino. Vale. Este esquema es el que domina, digamos, la era premoderna. Aquí la idea central es que el tiempo es algo que no controlamos los humanos. Pertenece a fuerzas superiores. Pueden ser los dioses, la naturaleza con mayúsculas, el hado, el destino. Algo que nos viene dado. Exacto. Es ineluctable, no puedes negociar con él. Es sordo y ciego a nuestros deseos. Como decía Platón, el tiempo es solo la imagen móvil de la eternidad inmóvil. Una especie de copia imperfecta y cambiante de algo eterno y fijo. ¿Y cómo se vive en un mundo así? Pues la virtud clave, la habilidad esencial para vivir bajo este esquema es la paciencia. La paciencia. Algo que hoy parece que no cotiza muy alto, ¿eh? Desde luego. Pero en ese mundo era fundamental. Se aprendía observando los ciclos de la naturaleza. Todo llega a su debido tiempo, ¿sabes? Como dice el Tao. Sin prisa, pero todo se cumple. Había que saber esperar. Esperar a que la cosecha madure, esperar los 9 meses del embarazo, esperar la lluvia. Me entiendo. Es un tiempo más de observación, de aceptación. Sí, y aunque hoy en Occidente creamos haber superado esto, cuando nos golpea algo incontrolable como fue la pandemia reciente o un desastre natural, de repente sentimos de nuevo esa fuerza del destino, ¿no? Esa dimensión del tiempo que nos supera y nos recuerda nuestra pequeñez en el universo. Volvemos a ser un poco espectadores. Es verdad, te recoloca. Pero entonces llega la modernidad y ¡zas! Rompe con todo esto. Aparece el segundo esquema, el progreso. Ahora sí que queremos controlar el tiempo, ¿no? La revolución en la forma de ver el tiempo. El ser humano moderno siente que puede y que debe dominar el tiempo. Es casi como si quisiera robárselo a los dioses o arrebatárselo al destino ciego. Y la mirada cambia. Completamente. Toda la atención se vuelca hacia el futuro. Lo importante es la novedad, la innovación, lo que está por venir. Lo antiguo, lo tradicional, que antes era venerable, ahora empieza a verse como obsoleto, superado. La sociedad se divide casi en dos. Los que miran al pasado, vistos como conformistas o reaccionarios, y los que miran al futuro, los audaces, los innovadores. Es la civilización de los impacientes. La impaciencia. Y el símbolo de todo esto es el reloj, ¿no? Medir para controlar. El reloj es absolutamente clave. Se convierte en el gran símbolo y en la herramienta fundamental. Medir el tiempo es poder. Quien tiene el reloj y controla los horarios, controla el trabajo, la producción, la vida social. Claro. El tiempo se convierte en algo que se puede contar, dividir en partes iguales, uniformes, minutos, segundos. Como si todos fueran idénticos en valor. Se despsicologiza, dice Chabot. Se pierde esa vieja idea griega del kairos. El kairos. ¿Qué era exactamente? Era la idea del momento oportuno, del instante preciso que tiene una cualidad especial, el momento adecuado para hacer algo. Con el reloj moderno eso se diluye. Ahora todo es tiempo cuantitativo, homogéneo. Y, fundamental, de aquí surge la idea de cambiar tiempo por dinero. El trabajo asalariado moderno se basa en eso. Vendes tu tiempo. Entiendo.
Mencionas también algo llamado la doble hélice del progreso. Suena potente, pero un poco abstracto. ¿A qué te refieres con eso? Sí, es una imagen que usa Chabot. Imagina dos hebras de ADN que se entrelazan y avanzan juntas. Una hebra sería el progreso psicopolítico. Psicopolítico. Sí, se refiere a las ideas de libertad individual, de autonomía, la invención del futuro como algo que podemos construir, los derechos humanos, la democracia, toda esa dimensión, digamos, más humana y social del progreso. Vale. ¿Y la otra hebra? La otra hebra es el progreso tecnocientífico. Es decir, las máquinas, la ciencia aplicada, la búsqueda de la eficiencia, la capacidad de transformar el mundo material, la naturaleza. ¿Entendido? Tecnología y ciencia por un lado, libertad y derechos por otro. Exacto. Y la idea original de la modernidad, su gran promesa, era que estas dos hélices avanzaban juntas en paralelo, impulsándose mutuamente. Más ciencia y tecnología nos darían más libertad y bienestar, y más libertad nos permitiría desarrollar más ciencia y tecnología. Suena bien en teoría. Pero, ¿siguen avanzando juntas hoy en día? Porque a veces da la sensación de que la tecnología va como un cohete por un lado y los derechos humanos o el bienestar, pues no tanto, o incluso van para atrás en algunos sitios. Esa es la gran pregunta, el gran debate actual. ¿Sigue funcionando esa sincronía? Por un lado vemos avances claros en lo psicopolítico, ¿no? Pensemos en los derechos LGTBIQ+, en la lucha por la igualdad de género. Son conquistas del progreso en ese sentido. Sí, claro. Pero, por otro lado, muchos autores, y Chabot entre ellos, argumentan que la hélice tecnocientífica, sobre todo impulsada por lo que llaman el tecnocapitalismo, ha tomado la delantera de una forma brutal. Y que no solo va por delante, sino que a veces parece estar deformando o incluso haciendo retroceder a la otra hélice, la humana, la de la libertad, el sentido, el bienestar real. Es un debate, bueno, fundamental para entender nuestro tiempo. Desde luego. Y de esa aceleración del progreso, a veces desbocada, llegamos a nuestra época más reciente, la que llaman posmodernidad, con el tercer esquema, el hipertiempo. Aquí la sensación ya es de velocidad constante, no, de no parar. Sí, el hipertiempo es como si el motor del progreso se hubiera puesto con el turbo, ¿sabes? Es una aceleración brutal, impulsada sobre todo por la tecnología digital, las finanzas globales que operan en milisegundos, la comunicación instantánea. ¿Vale? ¿Y cómo se caracteriza este hipertiempo? Chalbot lo define por varias características clave. Quizás las más claras son, primero, la omnipresencia de la hora. El tiempo medido está en todas partes, en cada pantalla, en cada dispositivo. Es verdad, mires donde mires. Segundo, una visión cuantitativa extrema. Más tiempo dedicado a algo significa que es más importante, más productivo. Tercero, un mandato constante de ir más rápido, de hacer más en menos tiempo. Nunca es suficiente, siempre hay que optimizar. Más rápido, más, parece ser el lema. Como una exigencia continua. Exacto. Cuarto, una lógica de cuenta regresiva. Muchas veces el tiempo funciona hacia atrás, como en las descargas, las ofertas limitadas, los plazos de entrega. Y quinto, una obsesión por la inmediatez. Queremos resultados ya, gratificación instantánea. Prima la reacción rápida sobre la reflexión pausada. Esa sensación de urgencia constante. Me suena muchísimo. ¿Y cuál es la consecuencia principal de vivir así, atrapados en este hipertiempo? Pues la consecuencia más profunda, según Chabot, es lo que él llama presentificación radical. ¿Presentificación? Sí, es como si solo existiera el presente, el aquí y ahora. El futuro se convierte en algo vago, una especie de mañana que siempre está por venir, pero nunca llega del todo. ¿Y el pasado? El pasado se olvida rapidísimo, se vuelve irrelevante. Vivimos como atrapados en un presente continuo, a menudo buscando el estímulo inmediato, el placer fugaz, para llenar ese presente. Un presente que lo devora todo, ¿no? Algo así. Y menciona 3 pilares que, en su opinión, sostienen este presente perpetuo: la pantalla, el horario y el crédito. A ver, cuéntame. La pantalla me imagino por dónde va. Claro. La pantalla, sea el móvil, el ordenador, la tablet, la tele, nos absorbe la atención de una forma brutal. Nos exige estar presentes constantemente en su flujo de información, notificaciones, entretenimiento, y eso nos desconecta del pasado, la memoria, y del futuro real, la planificación a largo plazo, los proyectos vitales.
El horario, supongo que es la herencia del progreso, pero llevada al límite. Exacto. El horario, la agenda, la planificación. Heredada del progreso, sí, pero ahora llevado al extremo. Se intenta planificar y optimizar cada minuto del día para maximizar la eficiencia, la rentabilidad del tiempo. Deja muy poco espacio para la improvisación, la espontaneidad, el kairos del que hablábamos antes. ¿Y el crédito? ¿Cómo encaja el dinero aquí? El crédito es fundamental, porque es el mecanismo económico que nos permite traer el dinero del futuro al presente. Ah, claro. Esos futuros. Esto es la base de nuestro sistema capitalista, que funciona como una gran promesa de crecimiento futuro. Crea una ilusión de poder tenerlo todo ya, de un crecimiento que parece infinito, pero que choca, claro, con los límites naturales de la vida y del planeta, donde el crecimiento siempre tiene un límite. Entiendo. Pero este presente acelerado, infinito basado en pantallas y crédito, empieza a mostrar grietas, ¿no? El futuro ya no parece tan prometedor para todos. Y ahí es donde entra el cuarto esquema que identificas. El plazo suena un poco ominoso, la verdad. Y lo es. Es un esquema que surge cuando empezamos a tomar conciencia de forma generalizada de que este ritmo del hipertiempo no es sostenible. Cuando vemos que hay amenazas reales y graves en el horizonte. El cambio climático es el ejemplo más claro, pero también el agotamiento de recursos, la pérdida de biodiversidad. La sensación cambia radicalmente. Sí. Ya no es el futuro es nuestro y podemos conquistarlo, como en el progreso. Ahora la sensación es más bien se nos acaba el tiempo. El futuro deja de ser una promesa y empieza a percibirse como una cuenta atrás hacia una posible catástrofe, hacia un punto de no retorno. Frases como no hay futuro o quizás ya es demasiado tarde empiezan a oírse y a calar. Y a diferencia de los apocalipsis que se imaginaban antes, que eran más bien religiosos o míticos, este parece basarse en datos científicos, en predicciones. Esa es la gran y terrible diferencia. No es una profecía basada en textos sagrados, son predicciones basadas en modelos científicos, en datos observables. El foco se desplaza de ese presente hedonista y acelerado, del hipertiempo, a los peligros y abismos que vemos en el futuro. ¡Qué vértigo! Sí, y esto genera una sensación que Chabot llama de afuturología, como una falta de horizonte, una incapacidad de imaginar un futuro deseable. Y lo paradójico es que esto afecta especialmente a las generaciones más jóvenes. Claro, los que heredarán ese futuro. Exacto. Sienten a menudo que les han dejado un futuro bloqueado, hipotecado, y de ahí surge también esa urgencia, a veces desesperada, de desbloquear el horizonte, de intentar cambiar el rumbo antes de que sea efectivamente demasiado tarde. Madre mía. Destino, progreso, hipertiempo, plazo. Parece un camino cada vez más complicado, más angustiante. ¿Hay alguna alternativa? ¿Cuál es el quinto esquema que propone Chabot? ¿Hay salida? Bueno, el quinto esquema que él propone no es tanto una nueva era que sustituya a las anteriores, sino más bien una forma de actuar dentro de la situación actual. Lo llama la oportunidad. La oportunidad. Sí. Y la clave aquí es que él insiste mucho en que no vivimos en un solo esquema temporal puro. Los esquemas anteriores no se han eliminado unos a otros, más bien coexisten, se mezclan en nuestra realidad cotidiana. O sea, que todos están presentes a la vez. De alguna manera sí. Tenemos restos del destino, hay cosas que siguen escapando a nuestro control, como la enfermedad o la muerte. Seguimos teniendo aspiraciones de progreso, queremos mejorar cosas, creemos en la ciencia, en los derechos. Vivimos inmersos en la velocidad y las exigencias del hipertiempo y sentimos la presión y la urgencia del plazo. Todo está ahí, mezclado. Entiendo. Entonces, la oportunidad no es elegir uno de ellos, sino saber combinarlos o gestionarlos. Exactamente. Por eso rechaza soluciones que le parecen demasiado simplistas, como la idea de simplemente hay que desacelerar. Que se oye mucho, ¿eh? Slow life. Sí, se oye mucho. Y él dice, bueno, sí, hay ámbitos en los que necesitamos ir más despacio, reflexionar más, cuidar más. Pero ojo, hay otros ámbitos, como la lucha contra la injusticia social o la transición hacia energías limpias, donde lo que necesitamos es acelerar y mucho. Claro, no todo es ir más lento. No. Y también critica usar la idea del destino como una excusa para la inacción, ¿sabes? El típico, total, no se puede hacer nada, las cosas son así. La resignación. Eso es. Frente a todo eso, la oportunidad se inspira en esa vieja idea griega que mencionamos antes, el kairos. Ajá, el momento oportuno.
Sí, el kairos es ese momento justo, el instante preciso que se abre para actuar de forma decisiva. No es cualquier momento. ¿Y cómo se traduce eso a la práctica? Suena bien, pero ¿cómo se hace? Pues implica, primero, analizar bien cada situación concreta, ver qué fuerzas temporales están en juego. Predomina la urgencia del plazo. ¿Hay todavía espacio para impulsar el progreso, en algún sentido? ¿O estamos atrapados en la parálisis del hipertiempo? Segundo, evaluar las fuerzas presentes, las nuestras y las del entorno. Y tercero, actuar en el momento adecuado y de la forma adecuada. Es como un buen surfista, ¿sabes? Que no se lanza a cualquier ola, sino que espera la ola buena y sabe cómo subirse a ella en el momento justo. Ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Exacto. Requiere atención, discernimiento, una especie de sabiduría práctica. Chabot propone pasar de la filosofía abstracta del tiempo a lo que él llama una cronosofía. Cronosofía. Sí, un saber vivir con el tiempo complejo que nos ha tocado, una sabiduría práctica del tiempo. Vale, me queda más claro. Entonces la conclusión es que vivimos en una mezcla de todos estos tiempos, en una especie de polifonía temporal, creo que has dicho antes. Sí, me gusta esa imagen, como una orquesta donde suenan distintas melodías a la vez. ¿Y cómo navegamos esa polifonía en el día a día? ¿Cómo gestionamos esa mezcla? Pues lo primero, reconociendo precisamente eso, que no hay una sola partitura, que la realidad es compleja, que la solución mágica no existe. No se trata de desacelerar todo porque sí, ni tampoco de acelerarlo todo sin más. Hay que afinar el oído, digamos. Algo así. Hay lentitudes forzadas que son dolorosas. Piensa en una enfermedad larga, en el paro, en la burocracia. Y hay aceleraciones que son absolutamente necesarias. Chabot sugiere que el esquema del progreso, con todos sus defectos y sus crisis, sigue siendo, en el fondo, el más valioso o preferible. ¿Así? ¿Por qué? Porque es el único que, en principio, nos orienta hacia un futuro abierto, un futuro que podemos intentar mejorar y que rechaza la resignación fatalista del destino. Quizás el error de la modernidad fue esperar que ese progreso fuera perfecto, lineal, sin contradicciones ni efectos secundarios. Como una autopista recta hacia la felicidad. Claro, y la realidad no es así. La tarea ahora, dice él, no es abandonar la idea de progreso, sino transformarla, metamorfosearla, hacerla más humana, más sostenible, más justa, para intentar que el plazo, esa amenaza del fin del tiempo, no sea la última palabra de nuestra historia. Hablabas antes de ser mestizos temporales. Me gustó esa idea. ¿Podrías explicarla un poco más? Sí, se refiere a nuestra capacidad, que de hecho ya practicamos a menudo sin darnos cuenta, de integrar ritmos muy distintos en nuestra vida. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, podemos estar súper conectados con la última tecnología, usando Internet a velocidad de vértigo para trabajar o comunicarnos, y al mismo tiempo buscar activamente momentos de desconexión, de silencio, de contacto con la naturaleza, viviendo un ritmo mucho más lento y orgánico. Ya. O podemos usar las herramientas rápidas del hipertiempo, las redes sociales, por ejemplo, para organizar movimientos que buscan un progreso social más justo o para concienciar sobre la urgencia del plazo ecológico. Se trata de ser flexibles, de no quedar atrapados en un solo ritmo y sobre todo de elegir conscientemente. Vivimos una historia fatal donde nos sentimos marionetas del tiempo que nos toca. O intentamos construir una historia plural, donde usamos nuestra libertad, por pequeña que sea, para actuar dentro de las condiciones que tenemos. Entiendo. Es una cuestión de agencia, ¿no? De sentir que podemos hacer algo. Exacto, de recuperar un cierto protagonismo. Oye, y antes de cerrar, mencionaste de pasada una especie de ecuación del presente según Chabot, algo así como energía plus elección contra tiempo. Suena curioso. ¿Podríamos explicar eso brevemente? Sí, es una fórmula muy gráfica, casi matemática, que él usa para pensar qué significa realmente tener tiempo en un sentido existencial, vital, más allá de los minutos del reloj. Vale. Dice que para sentir que el presente es nuestro, que lo estamos viviendo plenamente, necesitamos fundamentalmente dos cosas. Por un lado, energía, es decir, fuerza física y mental para hacer cosas, para actuar. Y por otro lado, elección,
O sea, libertad para decidir qué hacer con esa energía, hacia dónde dirigirla. Energía y libertad. Vale. ¿Y el contratiempo? ¿Por qué divide? El contratiempo representa todo aquello que se interpone, lo inesperado. Los imprevistos, las averías, los atascos, las enfermedades súbitas, los errores, todo eso que forma parte inevitable de la vida y que, de alguna manera, reduce o condiciona esa suma de energía y elección. O sea que tener tiempo de verdad, sentir que lo tienes, implica poder y querer hacer cosas, pero también aceptar que, bueno, que no todo saldrá exactamente como lo planeamos. Exactamente. De hecho, el contratiempo es lo que evita que la vida sea totalmente predecible y probablemente muy aburrida. Si todo saliera siempre perfecto según el plan. ¿Sería como un programa de ordenador? Algo así. Piensa en los ejemplos que pone Chabot para ilustrarlo. Un preso en la cárcel puede tener mucha energía física, pero no tiene elección sobre qué hacer. No siente que tiene tiempo. Claro. Y al revés, una persona muy enferma, postrada en cama, puede tener teóricamente libertad de elección sobre qué pensar o sentir, pero le falta la energía vital para llevarlo a cabo. Tampoco siente que tiene tiempo en plenitud. Entiendo. Es esa combinación dinámica. Sí, tener tiempo en un sentido vital es esa combinación de energía disponible y libertad para usarla. Siempre en tensión, siempre amenazada o definida por contraste con lo inesperado, con el contratiempo. Pues la verdad es que ha sido un viaje. Intenso, ¿eh? Empezamos con esa simple queja, tan cotidiana. Lo siento, no tengo tiempo. Y hemos acabado viendo cómo detrás de esa frase hay siglos de historia, ideas filosóficas profundas, cambios culturales enormes. Hemos pasado por el peso del destino, la promesa y los problemas del progreso, la velocidad frenética del hipertiempo, la sombra angustiosa del plazo, y esta idea final de la oportunidad como una forma de navegar todo ese lío. Sí, yo creo que si hay una idea central para llevarse de todo esto es precisamente esa, que no vivimos bajo un único régimen horario cultural o histórico. Estamos inmersos en una mezcla compleja, en esa polifonía de tiempos que decíamos. Y que no podemos ignorarla. Exacto. El reto, y quizá la habilidad más importante que necesitamos desarrollar hoy, es aprender a escuchar y a gestionar esa diversidad de ritmos que conviven dentro de nosotros mismos y en la sociedad en la que vivimos. No hay una fórmula mágica, no hay un manual de instrucciones único, sino una necesidad constante de adaptación, de discernimiento y de esa sabiduría práctica, esa cronosofía que mencionaba Chabot. El texto en el que nos hemos basado para esta charla termina con una frase bastante potente, casi una llamada a la acción. Dice algo como: tenemos tiempo, tenemos la oportunidad, aprovechemos y vamos a trabajar en ello. Es una invitación, sí. Y nos deja pensando, si aceptamos esta realidad compleja, esta mezcla de tiempos, esta polifonía, ¿dónde podría encontrar cada persona quizás en su día a día más concreto esa oportunidad, ese kairos, para repensar su relación con el tiempo y, tal vez, actuar de una forma un poquito distinta? Es una buena pregunta para que cada uno se la lleve y reflexione, ¿no crees? Desde luego. Una pregunta abierta y muy personal para cada uno.